en la casa del Señor para nosotros venir a adorar. No a un Dios muerto, ¿verdad que no? Es un Dios vivo y nosotros podemos testificar de ello. Vamos a entrar en un tiempo, también le doy la bienvenida a aquellos, nuestra familia que nos está viendo por los medios sociales, porque todavía tenemos familias que no se han acercado desde que comenzó este virus, pero nosotros entendemos eso. También es una gran bendición porque muchas veces a las personas se les hace difícil a última hora hacerse presentes por sus trabajos, pero también pueden sintonizar, especialmente la palabra del Señor. Amén. Ese es nuestro propósito, de que esta palabra se siga propagando. Amén. Queremos aprovechar para entrar en un tiempo de ofrendas y diezmos a nuestro Dios, que entendemos, amén, que eso es un gran privilegio, una bendición para nosotros. Siempre lo decimos, que es una manera de también nosotros mostrar el agradecimiento, porque hemos entendido que todo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Me río de las personas que dicen, yo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Porque si no fuera Dios, ¿verdad? ¿Quién es el que les está dando ese sudor? Quisiera leer un versículo ahí muy conocido, ahí en Malaquías, capítulo 3, el versículo 10, antes de nosotros pasar a las ofrendas. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dicen si oramos? Amén. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por esta gran oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de dar un poquito de lo mucho que tú nos das. Permite que estos diezmos y estas ofrendas sean para tu gloria, sean para tu obra. Permite que sean usados de la mejor manera, Señor, para seguir expandiendo este reino, Señor. Gracias por esta gran oportunidad. Aprovechamos también, Señor, si hay alguna necesidad en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Que seas tú, Señor, proveyendo para ellos. Como dice tu palabra, tú eres aquel el que abre los cielos para bendecirnos. Gracias, Señor. Recibe estos diezmos y recibe estas ofrendas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Decimos amén. 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 Demos con alegría. Amén. Aprovechamos, amén, para saludar algunas de las visitas. No tengo todos los nombres, pero qué bueno tener, amén. Siempre nos alegramos cuando todos nuestros hermanos se hacen presentes. ¿Quién es Alberto y quién es Lucy? Levante su mano por ahí. Muy bien, vean todos para allá atrás, Alberto y Lucy. Amén, ya, sean todos bienvenidos. Dios bendiga a mi hermano Andrés. Amén, por allá, Dios lo bendiga. Sean todos bienvenidos también. Él estuvo con nosotros la semana pasada. No sé si por ahí hay alguien todavía que no lo había saludado o que ha venido por primera vez. Hágame ese favor. Ya llegó ahí. Háganos ese favor. Amén. Llénenos esa tarjetita. Es una manera de nosotros conocernos. Es una manera de nosotros poder conversar con usted. Conocerle si hay alguna necesidad. Como dijera mi hermano Juan, es muy importante. También para mí es un gran honor, amén, por primera vez como pastor, yo tener a otra de mis hijas aquí presente, y es Cristal. Levanta tu manito ahí. Qué lindo, amén. Quería también unos anuncios antes de nosotros entrar en la palabra. ¿Sabían ustedes que nosotros todos los domingos, o hay un grupo que ha sido constante todos los domingos, a las 9 de la mañana, ellos se reúnen, hacen un círculo de oración e interceden por todas las peticiones o las peticiones del grupo, de la iglesia, y las necesidades que se van presentando? Ahí también se incluye todo esto que estamos haciendo, amén, para que al final el nombre de Dios sea glorificado. Usted sabe eso, ¿verdad? Que a eso es que nosotros venimos, o para eso es que nosotros hemos sido llamados, para exaltar el nombre de Dios con todo lo que hagamos. ¿Verdad que sí? Sí, eso es. Pero me gusta, amén, que ese grupo siempre está aquí presente. Únase
Únase, yo le invito a que venga y también interceda. Este sábado, por favor, los varones, ya sea que vayan a la página de nuestra iglesia, de MET, regístrese, porque este sábado 6 vamos a tener un desayuno con todos nuestros hermanos de nuestro servicio en inglés también. Y para mí, pues es de mucha alegría que nosotros, o para el pastor también, nuestro hermano Matt, que hagamos nosotros presencia, que nos identifiquemos, amén, por lo que somos. ¿Por qué digo esto? Porque estos detallitos para mí son importantes. Porque Dios, como le he dicho antes, ha puesto y está poniendo en una manera fuerte en el corazón de nuestros líderes para que ellos inviertan en nuestra comunidad hispana. Y nosotros somos parte de ello. Amén. Nosotros confiamos de que esto es de Dios y Dios dice la palabra que es el que da el crecimiento. Pero debemos, ¿verdad? Eso es lindo de que Dios esté usando personas para que esto siga tomando forma. Amén. Y en sus oraciones, por favor, siempre inclúyalos a ellos, a los líderes, que Dios sea trabajando con ellos, como también le pido, ¿verdad? Que me incluya a mí también. Amén. Para que Dios nos siga dando todo lo que necesitamos, la capacitación. Amén. Quiero anunciar también el próximo domingo, y lo anuncio desde hoy, para que usted vaya preparándose mentalmente o haga todos los arreglos que usted necesita hacer. El próximo domingo nosotros vamos a estar celebrando la Santa Cena. Vamos a ver cómo le hacemos, no lo habíamos hecho por todo lo que ha estado ocurriendo, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible. Entendiendo de que esto no es una ordenanza cualquiera, sino es una muy sagrada. Amén. Por eso le digo, vaya preparándose. Eso es lo que también digo. Si una persona no sabe el significado de esto, con toda seguridad le digo, no participe. Si usted no sabe de qué se trata, amén. Porque la palabra es bien directa en cuanto a esto. No le tenga miedo, por favor, tampoco, ¿verdad? No es eso. Pero como hijos de Dios es un regocijo el nosotros celebrar la Santa Cena. Así que la próxima semana vamos a ir hablando un poquito más de eso, amén. Quiero decirles, hablando de esto, de que Dios está poniendo en nuestros líderes y en nosotros, quiero decirles que nosotros vamos a comenzar aquí en nuestros medios o en la iglesia, vamos a ver qué salón se escoge, pero estamos queriendo comenzar clases de inglés para nuestra comunidad. Y ya tenemos, esto hemos estado esperando, ya tenemos una persona que es preparada en cuanto a esto. Él ya ha dado clases, no solamente este tipo de clases. Lo que le quiero decir es que hay voluntarios que lo quieren hacer. Las clases hasta el momento tengo entendido que no va a haber ningún cobro. Pero el único requisito que ellos nos están pidiendo es de que para que esto tome forma necesitamos por lo menos 10 participantes. Y yo eso lo veo fácil. Así que por favor, no vamos a comenzar las clases sino hasta cuando ya estemos preparados, pero eso es rápido. En verdad, todo lo que me están diciendo ellos es esperar el grupo que está dispuesto. Y posiblemente el día que estamos viendo son los lunes para nosotros hacer eso en las tardes. ¿Okay? Así que por favor, si alguien está interesado, háganoslo saber. Y siempre, ¿verdad? ¿Para qué andar con rodeos? Siempre la meta es de que de alguna manera esas personas, si es que vienen de por allá afuera, que también conozcan de quién, del Señor. Siempre eso es, amén. Muy bien. No sé si hay algún otro anuncio por ahí. Vamos a entrar en la palabra, amén. Le voy a pedir que oremos, me ayude a orar. Ore por mí también. Antes de que entremos en la oración, quiero darle el agradecimiento a todos los hermanos que participaron el viernes pasado, porque sé que muchos no tienen que estar ahí, pero van por el apoyo a nuestros jóvenes. Agradezco a mi hermano Oscar, entre algunos, que ahí llevó hasta pizzas y no sé qué. Mi hermano Juan, por medio de mi hermano Juan hemos conocido a nuestro hermano Walter, que solo es visita, solo ha venido varias veces. Y ahí llegó también con otro bulto de pizzas para estos muchachos. Y eso es lindo, amén, eso es lindo porque entienden, amén, la necesidad que hay de servir, amén. Muy bien, mis hermanos. Dios bendiga a la familia Arbelo por ahí también, mi hermano Jonathan, amén. Sí, dígame, mi hermano. Para los hermanos en
los estudiantes? Sí. Trate de registrarse. Si usted no lo puede hacer, comuníquese ya sea con Roger, con mi persona, con Marco, alguien le ayuda, es bien fácil. Y si no, pero haga los arreglos. Amén, eso es lo importante. ¿Qué les parece si antes de entrar en la palabra oramos? Amén. Pídale al Señor que sea Él hablando a su corazón, a su mente, y que todo lo que escuchemos no sea un conocimiento más, sino que nosotros pongamos en práctica lo que Dios tiene para nosotros en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno, te damos gracias, Dios todopoderoso, Señor, por este gran privilegio que tenemos de estar aquí para escuchar tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, porque esta es la palabra que salió de tu boca. Aquella palabra que tú dices que no pasará. Es aquella, Señor, que se va a cumplir palabra por palabra. Ahora, Señor, permite que eso que vamos a escuchar, Señor, sea transportado hasta nuestro corazón, a nuestras mentes y que se refleje en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos. A mí, Señor, dame la gracia, la sabiduría y sobre todo, Señor, la humildad. Decimos amén. Amén. Muy bien. Para los que han seguido la secuencia de estas prédicas, yo no sé si usted ha visto que todas ellas van o nos han tocado o nos tocan de una manera directa a lo que es el yo, lo que hay en nosotros o lo que debemos de ser nosotros ahora que Cristo vive en nuestros corazones. Le he dado bastante énfasis a eso porque mire que Dios no solamente nos llama y nos deja a la deriva, no, sino que Él pone unas señales que deberían de ser las señales mismas que nos ayudan a entender que nosotros estamos en Él. Y mire que el Señor fue bastante intencional con todo esto, de poner en sus discípulos, primeramente, la seguridad de que ellos eran hijos de Dios. Grábese eso. Tiene que haber esa seguridad. Y eso fue lo que Él trató. Él trata con sus corazones para que en ellos no haya ninguna inseguridad. Por eso es que no estoy de acuerdo tampoco cuando las personas dicen, ¿y quién sabe quién va a ser salvo? Bueno, la palabra sí nos da indicativos que nosotros podemos tener esa seguridad. Pero el Señor está muy interesado en esos discípulos porque Él tiene un propósito con ellos. Una vez que ellos han entendido lo que son, lo que han recibido, tienen toda esa seguridad, ahora entonces sí ellos pueden ir a realizar aquello a lo cual han sido llamados. Pero oiga esto, por encima de todo eso, de ya uno tener o ellos tener la convicción de que son hijos de Dios, porque ese era el dilema. Había una inseguridad, ¿quién podrá? Necesito hacer esto. Pero ellos ahora tenían esa seguridad. Por encima de eso, ellos se sienten alegres y se sienten favorecidos por lo que ahora son. Yo no sé si usted recuerda cuando la palabra nos dice ahí en el libro de los Hechos que una vez tomaron a Pedro, al apóstol Pedro y a algunos de los discípulos, los tiraron en la cárcel y los azotaron por predicar la palabra, por hacer el bien. Pero mire que es muy lindo porque la palabra dice de que ellos se sintieron bendecidos por el simple hecho de haber sido tenidos por dignos de sufrir por la causa del Señor. No era queja, no, se sentían agradecidos. Gracias, Señor, por este latigazo que me dieron, porque fue en tu nombre. Mire que a mí me gusta también que el mismo Señor habla o sigue tratando con este tema a través de ellos. Después tenemos a un Pablo, y a mí me encanta la osadía de Pablo, que lleva esto a una manera ya personal, y él le dice a sus seguidores, sed imitadores de mí como yo, o así como yo de Cristo. ¡Wow! A mí me gusta eso, pero ¿sabe qué nosotros muchas veces tendemos a hacer? Tendemos a escondernos, oiga esto, tendemos a escondernos en la idea de que, bueno, ese era el apóstol Pablo,
Tendemos a escondernos en esa idea en vez de nosotros explorar, si cabe la expresión, en la realidad que el mismo Cristo del apóstol Pablo es el mismo Cristo de nosotros. ¿Quién dijo que no? ¿Verdad que esa es una realidad? Por eso también yo no estoy de acuerdo cuando personas dicen, ya hoy en estos días no tenemos cristianos como los de antes. Espérame. Cuando yo oigo una frase de eso, lo que estoy oyendo decir también es que ahora entonces en nuestros días el poder transformador de Cristo ya no es igual. ¿Verdad que así suena también viéndolo de otro ángulo? Así que, mis hermanos, vivamos para Cristo. Y cuando nosotros tengamos la oportunidad de discipular a alguien, tengamos también la osadía de ser un testimonio vivo para esas personas y hacerles ver a ellas que todavía Cristo sigue haciendo cambios en esta generación. Ahí es donde cabe cuando la palabra nos dice de que Cristo no cambia, que su poder no cambia, que su espíritu no cambia. Y Él todavía sigue llamando hijos. Porque así lo dice la palabra, su iglesia dice que iba a prevalecer. ¿Están de acuerdo? Amén. Ahora, por otro lado, les soy sincero, cuando nosotros empezamos a ver estas bienaventuranzas y las características de lo que es un hombre o una mujer de Dios, oiga, uno no puede evitar el sentirse inadecuado o el sentirse corto de estas características. Porque de veras es tremendo, amén, las verdades que traen esto. Y cuando nos presenta este tipo de personas que hablan estas bienaventuranzas, ¿sabe qué? Muchas veces parecen personas irreales y nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que un grupo de personas pueda vivir a diario de esta manera, como nos señalan estas bienaventuranzas? Pero aunque parezca inalcanzable, lo que Jesús está presentando aquí es simplemente lo que es el cuadro de un creyente. Y él sigue firme en su postura. Él no está bajando los estándares de esto. Y simplemente tiene que ser así cuando yo lo analizo. No hay otra manera. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios santo. Y nuestra morada es con Él. Entonces tiene que ver, no es que está fuera el Señor, ¿verdad? De contexto. Mire, lo hermoso, aquí es donde viene también lo hermoso. Es que Dios entiende que solos nosotros no lo podemos hacer. Y es ahí donde Él manifiesta su amor y Él nos permite entonces el conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el mismo el que provoca o produce estos cambios en nosotros. Y después, mire qué lindo es esto. Después de aquellos cambios que ha hecho en estos hombres, y después de ellos entender que para ellos era imposible llegar a tener todas estas cualidades, ahora las bienaventuranzas presentan a un grupo de hombres ya no enfocados en ellos mismos, sino que ahora ellos van con una meta bien trazada de alcanzar aquello a lo que Dios los ha llamado. Y mire qué lindo, porque ahora entonces nuestras bienaventuranzas, las que hemos estado estudiando, ahora ellas presentan a hombres llenos de misericordia. ¿Qué es esto? ¿Se acuerda lo que hablamos? Personas que ahora sienten el dolor por la condición perdida de la sociedad que los envuelve. Ahora también las bienaventuranzas hablan de hombres pacificadores. Personas que también entienden que antes que una persona pueda experimentar la paz de Cristo, primero tiene que tratar con las impurezas que hay en él. Ahora es muy lindo porque el pacificador entiende también de que antes él se encontraba en la misma condición. Y él entiende que también estaba en rechazo de parte de Dios, había conflicto. Pero eso es lo que lo mueve a sembrar paz, porque es lo que Dios lo ha llamado.
Qué lindo, ¿verdad? Cómo nos va llevando la palabra. Mire, lo maravilloso de estas bienaventuranzas es que ahora ellas van terminando con una meta. Y mire que en lo que vamos a leer, dice la palabra que las últimas bienaventuranzas van muy relacionadas a lo que él habló desde un principio. Ahora estamos viendo a personas que van dispuestas a realizar aquel mensaje que un día aceptamos. Ahora, mire qué interesante para mí también es esto, de que cuando se trata de los discípulos, para ellos fue un proceso. El poder ellos llegar a aceptar y comprender lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y esto me martillaba a mí. Fíjense que el proceso para ellos fue un corto proceso. ¿Cuánto? Un poquito más de 3 años. Pero mire que en tan corto tiempo ellos ahora estaban dispuestos, porque aunque les llevó 3 años, ahora ellos tenían toda una vida para demostrar lo que habían aceptado en ese corto tiempo. Ahora, toda una vida, entre comillas. Porque si usted recuerda a Esteban, era un joven lleno de sabiduría, un joven lleno de tanta expectativa, de tanto potencial. Y en el principio de su ministerio lo vemos siendo asesinado por aquello que había creído. Pero es tan interesante que en tan corto tiempo Esteban estuvo dispuesto a pagar de la manera más dura las consecuencias de lo que había oído directamente de su maestro, de lo que vemos aquí en esos 2 versículos. Y vea lo que dice ahí Mateo, capítulo 5, versículos 10 y el 11. Bienaventurados los que padecen persecución, si quiere abrir su Biblia, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mire que las bendiciones que reciben estas 2 últimas bienaventuranzas son las mismas que encontramos ahí en el versículo 3. Y la bendición por ellas dice que es el reino de los cielos, aquellos que sufren. Pero mire que aquí veremos también de que por el arrepentimiento y la fe solo en Cristo va a causar que muchos se molesten. Va a causar que aquellos que nos rodean se molesten con nosotros. Y no solamente ellos, sino que también se va a molestar el príncipe de las tinieblas. ¿Sabe por qué eso? ¿Por qué es eso? Porque ahora nosotros hemos renunciado a su gobierno. En otras palabras, ¿sabe qué somos nosotros para él? Somos desertores. Y no está contento. Pero veremos también que tanto el sufrimiento como la fe en Jesucristo producen la misma recompensa. Ahora, cuando yo pienso en esto, también veo de que entonces nosotros de alguna manera, para probar si nuestra fe es verdadera, necesitamos los conflictos del mundo. Se oye duro, ¿verdad? Pero mire que de eso es lo que hablaba Santiago. Santiago, él dice, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es porque, mire, ¿qué era lo que estaba diciendo Santiago? Lo que él estaba diciendo es que las pruebas, cuando se nos presenta una prueba, mis hermanos, se nos ha presentado una gran oportunidad de nosotros probar que amamos a Dios. Esa es una hermosa oportunidad. Y mire que Jesús menciona algo acerca de esto. ¿Se recuerda la parábola del sembrador? Ahí en el capítulo 13 de Mateo. Hay una parte que el Señor toca, algo relacionado. Y Él dice, y el que fue sembrado en pedregales, en piedras, este es aquel que oye la palabra y en el momento se goza y dice amén. O yo no sé cómo usted dice, aleluya, o yo no sé.
Pero dice que esta persona no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Verdad que los hemos visto? Van y vienen. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, es importante, grabes esto, es importante ver que Dios no está ofreciendo bendición por cualquier tipo de sufrimiento. No es eso. Sino que lo que indica aquí en nuestras enseñanzas es de que el sufrimiento por el reino es lo que indica que ahora el reino es nuestro. Porque a veces se malinterpreta cuando estamos pasando por un tiempo duro de sufrimiento. Y déjeme decirle que muchas veces, a veces solo es por nuestro mal comportamiento. Eso es todo. Pero no podemos recibir ningún crédito por ello. Pero mire qué cosa que es irónico, que después de aceptar todas estas bienaventuranzas, nosotros podríamos decir que ahora el favor de Dios está con nosotros. Y podríamos decir que más vale que las personas no se metan con nosotros. Pero lo extraño es, mire, el pensar que aquellos que Dios ha llamado como pacificadores vendrían a ser los mismos que provocarían persecución. Y me gusta como alguien lo dijo, y él dice, el Hijo de Dios aplica una bondad agresiva. Y ama, dice el escritor, aun cuando en el proceso es odiado. Qué duro, ¿verdad? Pero qué lindo a la vez. Amén. Y ese es el mensaje de Santiago. Santiago dice que habrá tiempos duros, habrá pruebas. Pero el final de todo esto es para llevar al Hijo de Dios a la solidez. Para llevar al Hijo de Dios a esa confianza, que como dijera lo que leyó mi hermano, que llegue a esa seguridad de decir, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Mire que hay una gran diferencia cuando se hace algo malo. Hay una gran diferencia cuando las personas se sienten mal porque fueron descubiertas. Pero hay una gran diferencia cuando las personas se sienten mal simplemente porque le han fallado a Dios. Y mire que eso fue lo que precisamente le pasó a David. David era un rey y él podía hacer como a él le placiera. Y déjeme decirle que él no tenía que darle cuentas a nadie si él no quería. Pero cuando pecó, la Biblia dice que él expresa una gran angustia. Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, oiga esto, se agravó sobre mí tu mano. ¿Vio eso? No fue que a David lo habían descubierto. El dolor no estaba cuando lo habían descubierto. Fue porque el Espíritu de Dios se estaba martillando en el corazón de David. ¿Sabe qué apunta esto? De que David no era un rey más. Lo que apunta a esto era de que David era un hijo de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que posiblemente Dios nos tiene en la mira. Y que posiblemente Dios no quiere que nosotros seamos simplemente un cristiano más del montón. Pero ¿sabe una cosa? Que para nosotros salir de ese grupo, del montón, y siempre lo he dicho, no sea del montón, que por eso se llama montón, porque hay muchos. Pero para salir de ese grupo, lo que nos enseñan, amén, estas bienaventuranzas, es que nosotros, debemos de estar contentos con lo que tenemos, si es posible, debemos de disfrutar lo que somos. ¿Y sabe qué? Solo de esa manera es cuando entonces nosotros podemos producir
el efecto que deberíamos de producir. Y fíjese que yo no le estoy hablando de teología profunda, eso no. Eso es simplemente algo lógico. Si una persona está en un trabajo y no está contenta por tener su trabajo, o ya no está contenta con lo que hace, sí es verdad, va a producir algo, pero no va a producir al máximo, porque ahora ya no está contenta. Pero mire que lo que ocurrió con los apóstoles, ellos sí estaban contentos. Ellos estaban tan contentos de aquello que habían experimentado de su maestro. Y ahora incluso hasta estaban dispuestos a morir por él. Y es que cuando nosotros ponemos en práctica lo que son estas bienaventuranzas, créame que vamos a irritar a los demás. Se van a enojar. ¿Y sabe por qué es esto? Es porque en el capítulo 1 de Romanos, nosotros vemos un listado de la gente que se encuentra en el mundo. Y el apóstol dice que en el mundo, mire, habrán fornicarios, perversos, ávaros, homicidas, altivos, desobedientes a los padres, murmuradores. Y la lista sigue. Sigue. Entonces, pero mira qué tremendo, que lo duro y triste de esta lista lo encontramos ahí en el versículo 32 de esto que estamos leyendo. Y mire que ellos, en esta lista que el apóstol Pablo, él dice que ellos han entendido el juicio de Dios. Estos que practican todo esto, ellos han entendido el juicio de Dios y ellos entienden que cuando ellos practican esto van a recibir como pago la muerte. Pero dice que ellos no solamente entonces ahora hacen las cosas, sino que también se complacen con los que la practican. Por ende, entonces, cuando alguien viene y hace lo contrario, les irrita. ¿Por qué les irrita? Porque en ellos no hay ninguna humildad, en ellos no hay paz, en ellos no hay pureza de corazón. ¿Y sabe una cosa? En ellos tampoco hay dolor por las cosas que hacen, como hemos venido viendo en estas bienaventuranzas. Ahora, algo lindo de estas dos últimas bienaventuranzas, aunque a ellas se pueden tratar como dos, la de esos dos versículos, lo lindo es que Dios a esta bienaventuranza le da doble bendición. Y alguien dijo, es porque Dios tiene un trato especial con aquellos que padecen y sufren por la causa de Él. ¿Cuántos quieren esa doble bendición? Pues sabe una cosa, esta bendición no es para cualquiera. No lo es. Quiero leerles un versículo que puede ser que sea alentador para algunos o decepcionante para otros. Y está en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Y lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que dice que él ha sufrido muchas persecuciones. Pero el Señor también le dice a Timoteo que de todas lo ha librado el Señor. De todas. Pero mire lo que dice el versículo 12. Dice también que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. ¡Wow! ¿Entiende eso ahora? Quiere decir entonces que la persecución es un distintivo de la verdadera iglesia o de los verdaderos seguidores de Jesús. Y mire que el Señor nunca lo ocultó. Nunca ocultó. Esto fue uno de sus primeros mensajes, las bienaventuranzas. Pero Él se los seguía repitiendo y ahí en Juan 15:18, Él se los vuelve a recordar. Y mire lo que dice. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, o que me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y les dice a ellos con amor, puedo sentir el amor del Señor. Y les dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mire, y sabe que esto de
de que la persecución sea una característica de la verdadera iglesia, en verdad no es una idea descabellada. No lo es, porque mire que si nosotros lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Si hubo un personaje que mostró verdadera humildad, si hubo un personaje que mostró verdadera misericordia, si hubo alguien que fue un verdadero pacificador, y si hubo alguien que en verdad tenía un limpio corazón, fue nuestro Señor Jesús. Pero donde quiera que mi Señor iba, es verdad que muchos aceptaban el mensaje, pero la mayor parte de los lugares donde Él iba, dice que Él provocó antagonismo y provocó también controversia. Había siempre algo. ¿Y sabe por qué es esto? Porque el Señor siempre confrontaba el error. Y usted lo ve, ¿verdad? Él siempre confrontaba la hipocresía. Y es algo sencillo, porque había esa fricción. ¿Sabe por qué era? Porque Él venía representando a un reino muy opuesto al de este mundo. Eso era. Eso era. Pero mire que esta oposición, grábese esto, nosotros la hemos visto desde el principio. Desde el principio. ¿Se recuerda en el libro de Génesis? La Biblia nos habla de un incidente cuando viene Caín y mató ¿a quién? Abel, a su propio hermano. ¿Y sabe por qué él lo mató, mis hermanos? Por el simple hecho de que él no podía tolerar la justicia de su hermano. Eso le ardía. Mire que cuando yo escucho los mejores predicadores que han existido en la historia, todos ellos nos dicen de que si nosotros no experimentamos oposición o persecución en nuestro caminar con Cristo, mire cómo lo ponen ellos, dice que deberíamos analizar nuestro cristianismo. Mire, sé que muchas veces o algunas veces o todas las veces no nos gusta escuchar este tipo de mensajes. Lo sé. Pero vea algo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, el versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Oyó eso? En otras palabras, lo que está diciendo el escritor es que no solamente se trata de creer, sino que también nosotros estemos dispuestos a padecer por Él. Pero en el versículo 28 de ese mismo capítulo hay algo tan importante. Y él dice, y en nada se intimiden por los que se oponen. Eso es para la iglesia, para los hijos de Dios. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación. Y dice, y esto es de Dios. ¿Entendió eso? Miren lo que está ocurriendo aquí, lo que el apóstol está diciendo es que siempre y cuando se levante una persona en contra de los hijos de Dios, eso es simplemente indicativo de su perdición, de lo perdido que están. Pero cuando el Hijo de Dios es perseguido por esa causa, ahora para él es un indicativo de que es un verdadero Hijo de Dios. Y el apóstol añade eso, y esto no es de nosotros, eso es de Dios. Con razón, los discípulos y los grandes que han existido, los que han vivido para Cristo, tenían esto como un privilegio, el padecer por el Señor Jesús. Mire que yo leí acerca del mártir Policarpo, ministro desde allá, desde Esmirna. La historia nos dice que este anciano ya tenía 86 años. Y dice que por la manera de ser del anciano, sus verdugos, dice que trataron de convencerlo porque el hombre era súper amable con sus perseguidores. Los alimentó cuando lo fueron a buscar.
y por su dulzura dice que trataban. Policarpo simplemente niega a ese Jesús, reconoce que el emperador es Señor. Y él no quería. Y cuando ya estaba a punto, en el último intento de salvarlo al hombre, cuando ya estaban a punto de asesinar a aquel anciano, le vuelven a hacer la pregunta: ¿qué te da? ¿Qué pierdes con aceptar a los dos? Al emperador como Señor y a tu Jesús. Y él contesta, dice: he servido al Señor Jesús por 86 años. Y Él siempre fue fiel para salvarme. ¿Por qué entonces tengo yo que negarlo? Mire que para ellos no había ninguna diferencia en que este hombre sirviera a los dos. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios sí. Alguien dijo que ahora en nuestros días los cristianos parece que se han vuelto famosos. Y algunos dicen, y son hasta populares. Y según los cristianos, o hay algunos, ¿verdad?, que populares y llenos de fama, están de acuerdo en seguir siendo cristianos, pero también ser aquellos medios de entretenimiento para el mundo. Bailarines, modelos, actores, etcétera. Ninguna diferencia. Y nos hacen pensar, amén, que los tiempos han cambiado y nos hacen pensar que ahora el evangelio es diferente. Pero en verdad, el evangelio sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Somos nosotros los que hemos bajado los estándares que Dios ha establecido. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos nuestra propia manera de servir a Dios o de servir al Señor. Para ir concluyendo, no estamos diciendo que todos los cristianos deberían de ser torturados para probar que son hijos de Dios. No es eso. Pero lo que la palabra aquí nos está diciendo, que cuando nosotros vivimos para Jesucristo y hablamos de su verdad, la oposición va a ocurrir. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora oiga lo que dijo el Señor Jesús a través de Lucas, ahí en el capítulo 6, el versículo 26. Él dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿De quién está hablando? De sus seguidores. Y dice: porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Wow, ¿oyó eso? Aquí está diciendo que los falsos profetas sí eran bien recibidos. Pero le tengo una noticia. ¿Sabe que hay una manera de nosotros evitar la persecución? Sí la hay. Y es súper fácil. Mire que todo lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente ocultar la verdad y vivir en una manera muy discreta. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es aprobar o aceptar los estándares de este mundo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es ignorar la inmoralidad en la sociedad donde Dios nos ha puesto. O simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es reír con lo que a la gente los hace reír. O lo que tenemos que hacer también es hablar de la manera como ellos hablan. Identificarse con ellos. Si nosotros no queremos sufrir persecución, por favor, no se le vaya a ocurrir decirle a alguien que está en pecado. No se le ocurra. Si nosotros no queremos ser rechazados como cristianos, no se aleje de las actividades que le gustan a sus amigos, los bares, los clubs, o los lugares donde se promueve la sensualidad o el alcoholismo o la drogadicción. No se aleje de esos lugares, participe en ellos. Y por lo que más quiera, si no quiere ser perseguido, no se le ocurra decirle a la gente que sin Cristo están condenados.
y jamás vaya a salir de su boca la palabra infierno. Ahora, si usted quiere evitar la burla y la confrontación, no le diga a la gente que fuera de Cristo no hay salvación. Y no se atreva a decirle a los demás que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Evite todo eso y le aseguro que usted será un cristiano muy alegre. Un cristiano muy tranquilo. Pero también quiero darle un último consejito. Si después de usted haber hecho todo esto que yo le he dicho, para evitar el rechazo, ya sea de sus amigos o incluso también de su familia, como ocurre en muchos casos, permítame leerle algo que nos dice el mismo Señor Jesucristo allí en Marcos capítulo 8, versículo 38. Muy conocido. Y él dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecaminosa y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria con su Padre y con los santos ángeles. Y sabe que de esos hay muchos, pero sabe que yo tengo una gran confianza, que nosotros no pertenecemos a ese grupo, que nosotros estamos dispuestos a seguir hablando de Jesucristo y a seguir hablando de su verdad, no importando lo que el mundo nos pueda hacer. Esa es mi confianza. Amén. Antes de entrar en la última alabanza, ya vamos a ser despedidos. Durante la alabanza, también a los que nos están escuchando, voy a estar por la parte de atrás. Si hay una necesidad, alguna petición, o si usted tiene el deseo de empezar a vivir para Cristo de esta manera, como nos dice la palabra, vamos a orar, vamos a hablar. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén.